A veces la vida cambia por completo con un gesto tan pequeño como abrir una vieja tranquera. Eso fue lo que ocurrió en la hacienda La Esperanza, donde un hombre que había perdido las ganas de vivir encontró, sin buscarlo, a una mujer que solo pedía un techo para pasar la noche. Pero ninguno de los dos imaginaba que aquel encuentro estaba a punto de devolverle la vida a una hacienda, y también a dos corazones profundamente heridos. Antes de comenzar esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que una persona puede volver a amar de verdad después de haber perdido al gran amor de su vida? Ahora sí, acompáñame hasta el final, porque esta es una de esas historias que permanecen para siempre en el corazón. Benedicto Álvarez tenía 35 años, pero la tristeza que habitaba en sus ojos hacía que muchos lo vieran como un hombre mucho mayor. 3 años antes había enterrado a Rosaura, la mujer con la que había compartido los mejores 12 años de su vida, y desde entonces algo dentro de él también había quedado bajo aquella tierra. La hacienda, La Esperanza, fundada por su padre décadas atrás, parecía haber perdido el alma al mismo tiempo que él. Cada amanecer repetía la misma rutina. Preparaba café, se sentaba solo en la vieja baranda de madera y contemplaba el camino de tierra que desaparecía entre los olivos, como si en cualquier momento fuera a ver regresar a alguien que sabía que nunca volvería. La hacienda reflejaba exactamente el estado de su corazón. Los corrales, antes llenos de ganado fuerte y caballos elegantes, permanecían casi vacíos. La maleza cubría los potreros, el molino llevaba meses sin girar, y las cercas comenzaban a ceder bajo el paso del tiempo. La casa principal, de gruesas paredes blancas y techo de tejas rojas, conservaba todavía el perfume tenue de Rosaura, mezclado con el olor a madera envejecida. Incluso el viejo perro dormía casi todo el día bajo el alero, como si también hubiera olvidado para qué servía vigilar aquella propiedad que alguna vez estuvo llena de vida. Octavio, hermano de Rosaura, llegaba cada cierto tiempo con el mismo consejo. «Vende la hacienda, Benedicto. Ya no tiene sentido seguir así». Benedicto apenas levantaba la vista del mate. «Esta tierra fue el sueño de mi padre, y también el nuestro. No pienso abandonarla». Doña Custodia, la vecina más anciana del pueblo, insistía de otra manera. «Un hombre solo no puede levantar un campo entero, hijo». Él sonreía por educación, pero al final siempre hacía lo mismo: seguir sobreviviendo sin encontrar motivos para volver a vivir. Hasta Ramiro y su hijo, los únicos peones que aún permanecían en la hacienda, empezaban a pensar en marcharse, convencidos de que La Esperanza no tardaría mucho más en desaparecer. Las noches eran todavía peores. Benedicto se acostaba mirando el lado vacío de la cama donde Rosaura había dormido durante tantos años. Su peine seguía sobre la cómoda. Su chal permanecía colgado detrás de la puerta. Nada había cambiado desde el día de su despedida. Más de una vez pensó en venderlo todo e irse al pueblo para empezar de nuevo. Pero bastaba mirar el viejo árbol de mango donde le había pedido matrimonio cuando ambos eran muy jóvenes para comprender que abandonar aquella tierra sería como perderla una segunda vez. Permanecía allí, no porque fuera feliz, sino porque todavía no encontraba el valor para dejar atrás el único lugar donde seguía sintiéndola cerca. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros y el cielo se teñía de tonos dorados y anaranjados, Benedicto escuchó unos pasos acercándose por el camino de tierra. Al principio creyó que era algún vendedor ambulante, pero poco a poco apareció la figura de una joven caminando sola. Llevaba una vieja maleta de cuero en una mano y un balde metálico vacío en la otra. El polvo cubría su vestido color crema y sus sandalias mostraban el desgaste de muchos kilómetros recorridos. Sin embargo, caminaba con la espalda recta y la cabeza en alto, como alguien que había aprendido a enfrentar la vida sin esperar compasión de nadie. La joven se detuvo frente a la tranquera sin cruzarla. «Buenas tardes, señor. Me llamo Sonia Herrera. No vengo a pedir dinero. Solo necesito un lugar donde dormir y la oportunidad de trabajar para ganármelo». Benedicto la observó durante varios segundos. Había algo en aquellos grandes ojos color café, cansados pero llenos de dignidad, que le resultaba imposible ignorar. Todo dentro de él le decía que cerrara la tranquera y continuara con la misma vida de siempre. Pero, por primera vez en 3 años, sintió un pequeño movimiento en el pecho, como una chispa que creía extinguida. «Hay un cuarto junto al galpón», respondió finalmente. «No es gran cosa,
pero tiene techo. Sonia sonrió con un agradecimiento sincero. No se va a arrepentir, don Benedicto. Él no respondió. Solo la vio alejarse hacia el galpón mientras el último rayo de sol desaparecía detrás de los olivos. Sin saberlo, aquella mujer acababa de cruzar la tranquera que cambiaría para siempre el destino de la hacienda La Esperanza, y también el de su propio corazón. Al día siguiente, mucho antes de que el sol terminara de asomarse detrás de los cerros, Sonia ya estaba despierta. Benedicto, que había pasado otra noche durmiendo apenas unas horas, la vio desde la ventana de su habitación. Sin que nadie se lo pidiera, ella sacaba agua del pozo, barría el patio cubierto de hojas secas y acomodaba herramientas oxidadas que llevaban años abandonadas junto al galpón. No parecía alguien que hubiera llegado buscando refugio. Parecía alguien decidido a devolverle vida a todo lo que tocaba. Benedicto permaneció observándola en silencio, preguntándose de dónde sacaba aquella energía que hacía tanto tiempo él había perdido. Esa mañana salió al patio con 2 tazas de café recién preparado. Dudó unos segundos antes de acercarse, pero finalmente le extendió una de ellas. No tenías que empezar a trabajar tan temprano. Sonia recibió la taza con una sonrisa sencilla. Cuando uno quiere quedarse en un lugar, lo primero que hace es cuidarlo. Aquella respuesta quedó resonando dentro de Benedicto mucho después de que ambos terminaran el café. Nadie le había hablado de aquella manera desde la muerte de Rosaura. No era una frase bonita, era una forma de entender la vida. Los días comenzaron a encontrar un nuevo ritmo. Sonia reparó el viejo gallinero para proteger a las aves del frío de la noche. Limpió la huerta que llevaba años abandonada y consiguió que las primeras semillas volvieran a brotar. Incluso los animales parecían responder a su presencia. Las gallinas ponían más huevos, los caballos se mostraban tranquilos cuando ella se acercaba, y el viejo perro de la hacienda volvió a seguir a alguien moviendo la cola. Ramiro observaba todo aquello con una sonrisa discreta. Hace tiempo que este lugar no se veía tan vivo. Benedicto no respondió, pero por primera vez empezó a esperar con ganas que llegara un nuevo amanecer. Una tarde, mientras reparaban juntos una cerca del potrero norte, Sonia habló un poco de su pasado. Sin dramatizar, le contó que había perdido a toda su familia durante una gran inundación y que desde entonces había recorrido distintas haciendas buscando trabajo. En la última la acusaron injustamente de un robo que nunca cometió y la echaron sin pagarle un solo peso. «La vida también ha sido dura con vos», murmuró Benedicto. Sonia clavó un nuevo poste antes de responder. «La vida golpea a todos. Lo importante es decidir si uno se queda en el suelo o vuelve a levantarse». Aquellas palabras tocaron una herida que Benedicto llevaba demasiado tiempo intentando ignorar. Las semanas siguieron pasando, y el trabajo compartido fue construyendo una confianza silenciosa entre los dos. Ya no necesitaban hablar demasiado. Compartían el café de la tarde en la baranda, mientras el sol desaparecía detrás de los cerros. Revisaban juntos los animales antes de anochecer, y terminaban las jornadas contemplando el campo en silencio. Eran silencios distintos a los de antes. Ya no estaban llenos de tristeza, sino de una tranquilidad que ninguno de los dos recordaba haber sentido desde hacía mucho tiempo. Sin darse cuenta, la soledad de ambos comenzaba a tener menos espacio. Una mañana, un caballo viejo quedó atrapado entre unos alambres del corral y empezó a relinchar desesperado. Sonia fue la primera en correr hacia él. Se arrodilló junto al animal, hablándole con una calma sorprendente mientras intentaba tranquilizarlo. Benedicto llegó segundos después con unas tenazas. Trabajaron juntos hasta conseguir liberarlo sin que sufriera heridas graves. Cuando el caballo finalmente se puso de pie y caminó unos metros antes de volver a pastar con tranquilidad, ambos respiraron aliviados. «Trabajamos bien juntos», dijo Sonia con una sonrisa. Benedicto la miró durante unos segundos antes de responder. «Sí, creo que hacemos un buen equipo». Ninguno de los dos imaginaba que aquella sencilla frase marcaría el comienzo de un vínculo mucho más profundo de lo que estaban preparados para aceptar. Con el paso de las semanas, Hacienda La Esperanza dejó de parecer una propiedad abandonada. La huerta volvió a llenarse de tomates, lechugas y calabazas. Los corrales recuperaron el orden. Las cercas ya no se caían con el viento. Cada rincón parecía despertar lentamente, como si la tierra hubiera estado esperando a alguien que volviera a creer en ella. Benedicto observaba aquellos cambios en silencio.
Durante mucho tiempo había pensado que el problema era la hacienda. Ahora empezaba a comprender que el verdadero cambio había comenzado dentro de él. Una mañana encontró a Sonia preparando un remedio para un ternero que había lastimado una pata. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó mientras la veía mezclar hojas y raíces en un mortero de piedra. Sonia sonrió sin dejar de trabajar. Mi abuela decía que la naturaleza siempre habla. Solo hay que aprender a escucharla. Benedicto observó cómo limpiaba la herida del animal con una delicadeza que parecía imposible después de tantos años de trabajo duro. Nunca presumía de lo que sabía. Simplemente ayudaba. Y quizás era precisamente esa humildad lo que más comenzaba a admirar de ella. Las tardes en la baranda se transformaron en el momento favorito de ambos. Compartían un mate o una taza de café, mientras el cielo cambiaba lentamente de color sobre los cerros. Allí comenzaron a hablar del pasado con una sinceridad que ninguno había tenido con otra persona. Benedicto le contó cómo Rosaura había sido el gran amor de su vida, cómo juntos soñaban con llenar la hacienda de niños que nunca llegaron. Sonia, por su parte, habló de la noche en que una inundación le arrebató a toda su familia y de los años que pasó caminando de un pueblo a otro, buscando un lugar donde empezar de nuevo. Curiosamente, aquellos recuerdos ya no dolían tanto cuando podían compartirse. Sin darse cuenta, empezaron a cuidarse en los pequeños detalles. Sonia remendaba las camisas de trabajo de Benedicto antes de que él descubriera los agujeros. Él dejaba discretamente flores silvestres sobre la mesa de la cocina cada vez que regresaba del potrero. Cuando llovía, compartían el mismo techo del alero observando la lluvia caer sobre los campos. Nadie hablaba de amor. No hacía falta. Los gestos comenzaban a decir mucho más que las palabras. Un sábado llevaron por primera vez al mercado los productos de la nueva huerta. La carreta iba llena de verduras frescas, huevos y algunas frutas que hacía años no se vendían en el pueblo. ¿Todo esto salió de la esperanza?, preguntó una mujer sorprendida. Así es, respondió Benedicto con una sonrisa que hacía mucho no aparecía en su rostro. Antes del mediodía, habían vendido absolutamente todo. Mientras regresaban por el camino de tierra, Sonia comenzó a cantar muy bajito una vieja canción que recordaba de su infancia. Sin darse cuenta, Benedicto terminó acompañándola entre risas. Hacía tanto tiempo que no reía de verdad, que casi había olvidado cómo sonaba su propia voz. Pero el pueblo siempre encontraba algo de qué hablar. Pronto comenzaron los primeros comentarios. Dicen que el patrón ya no toma una decisión sin preguntarle a esa muchacha. ¿Quién sabe qué intención tendrá una mujer tan joven viviendo sola con un viudo? Sonia escuchó algunas de aquellas palabras mientras colgaba ropa en el patio. No respondió. Continuó trabajando como si no hubiera oído nada, aunque sus manos temblaron apenas un instante. Benedicto alcanzó a verla desde la baranda. Comprendió que, por primera vez desde su llegada, alguien podía hacerle daño sin tocarla siquiera, y sintió una necesidad inesperada de protegerla, aunque todavía no entendía por qué aquella idea empezaba a importarle tanto. Los rumores terminaron llegando a oídos de Octavio. Una mañana apareció en la hacienda con el rostro serio y la misma camioneta polvorienta de siempre. Apenas bajó, buscó a Benedicto. Todo el pueblo habla de esa muchacha, dijo sin rodeos. Dicen que desde que llegó cambiaste por completo. Tené cuidado. Hay gente que sabe aprovecharse de un hombre que ha sufrido demasiado. Benedicto respiró hondo antes de responder. Lo único que hizo Sonia fue trabajar. Nunca me pidió dinero. Nunca me pidió nada. Octavio negó con la cabeza. A veces las personas no muestran sus verdaderas intenciones hasta que ya es demasiado tarde. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire mucho después de que la conversación terminara. Sonia alcanzó a escuchar parte de aquel diálogo mientras recogía verduras en la huerta. Continuó trabajando sin levantar la vista, pero cada palabra cayó sobre ella como una piedra. No era la primera vez que alguien desconfiaba de sus intenciones. Durante años había aprendido que una mujer sola siempre terminaba siendo juzgada antes de ser conocida. Aquella tarde trabajó más callada que de costumbre. Benedicto lo notó enseguida. Ya conocía suficientemente su silencio como para comprender que algo la estaba lastimando. Al caer la tarde la encontró ordenando herramientas dentro del galpón. No les des importancia. Sonia sonrió con tristeza. Estoy acostumbrada. Yo no. Ella levantó la mirada. ¿Qué quiere decir?
Benedicto dio un paso hacia ella. Que mientras estés en esta hacienda nadie tiene derecho a faltarte el respeto. Sonia permaneció unos segundos en silencio. Aquellas palabras le devolvían una tranquilidad que hacía muchos años no sentía. Por primera vez desde que llegó, comprendió que ya no estaba completamente sola. Incluso Ramiro comenzó a salir en su defensa. Días después, en la pulpería del pueblo, un hombre insinuó que Sonia buscaba quedarse con la propiedad. Ramiro dejó el vaso sobre la mesa. Yo trabajo con ella todos los días. Todos lo miraron. Si conocieran la mitad de la mujer que es, les daría vergüenza repetir esas cosas. El silencio fue inmediato. Nadie volvió a insistir. La noticia llegó rápidamente a la hacienda, y Benedicto sintió un orgullo difícil de explicar. Sonia ya no solo se había ganado su confianza, también comenzaba a ganarse el respeto de quienes realmente la conocían. Aquella misma madrugada un fuerte mugido despertó a toda la hacienda. Una de las mejores vacas había quedado tendida en el corral durante un parto muy complicado. La lluvia comenzaba a caer con fuerza y el veterinario vivía demasiado lejos para llegar a tiempo. Benedicto corrió con un farol en una mano. Sonia ya estaba arrodillada junto al animal. Necesito agua caliente, cuerdas limpias y que confíes en mí. No había miedo en su voz, solo decisión. Durante horas trabajaron bajo la lluvia, iluminados apenas por la luz temblorosa del farol. Benedicto siguió cada una de sus indicaciones sin hacer una sola pregunta. Nunca la había visto tan concentrada. Cuando finalmente el ternero nació sano y la vaca consiguió ponerse nuevamente de pie, ambos quedaron completamente empapados y agotados. Benedicto observó cómo Sonia acariciaba al pequeño animal mientras éste intentaba dar sus primeros pasos. «Lo lograste». Ella sonrió y negó lentamente con la cabeza. «Lo logramos». Sus miradas se encontraron durante varios segundos. Ninguno dijo nada más. Pero en ese instante Benedicto comprendió algo que llevaba semanas intentando negar. Ya no solo admiraba a Sonia. Había empezado a necesitar su presencia de una manera que lo llenaba de esperanza. Y también de miedo. Los rumores dejaron de ser simples comentarios y comenzaron a convertirse en desprecio abierto. Una tarde, mientras Sonia compraba semillas en la plaza del pueblo, dos mujeres comenzaron a hablar lo suficientemente alto como para que ella pudiera escucharlas. «Ya viste cómo viven en la hacienda. Pobre Benedicto. Seguro esa muchacha sabe muy bien lo que está haciendo». Sonia sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. Terminó de pagar, tomó su canasto y regresó a la hacienda con la misma dignidad con la que había llegado meses atrás. Sin embargo, aquella tarde caminó más despacio que de costumbre. Por primera vez, se preguntó si quedarse allí estaba haciendo más daño que bien. Al verla entrar, Benedicto comprendió inmediatamente que algo había ocurrido. «¿Qué pasó?» Ella intentó sonreír. «Nada importante». Pero él ya conocía demasiado bien aquella mirada. Después de insistir varias veces, Sonia terminó contándole lo sucedido en la plaza. No exageró, no lloró, solo repitió las palabras tal como las había escuchado. Benedicto permaneció completamente inmóvil. No recordaba la última vez que había sentido tanta rabia. No era por él, era por ella, y entendió que permanecer callado también era una forma de permitir aquella injusticia. Aquella misma noche entró por primera vez, después de mucho tiempo, al dormitorio que había compartido con Rosaura. Abrió lentamente el viejo baúl de madera, donde aún conservaba algunas de sus pertenencias. Entre fotografías, pañuelos y cartas, encontró un sobre amarillento que nunca había tenido el valor de abrir. Reconoció inmediatamente la letra de Rosaura. Con manos temblorosas comenzó a leer. «Si algún día vuelves a encontrar motivos para sonreír, no tengas miedo. Amar otra vez nunca será traicionarme. Será demostrar que todo el amor que compartimos hizo de ti un hombre capaz de seguir viviendo». Las lágrimas comenzaron a caer sin que intentara detenerlas. Por primera vez comprendió que había confundido fidelidad con culpa. A la mañana siguiente, el pueblo entero se reunió en la plaza para el mercado semanal. Benedicto llegó caminando con paso firme. Muchos dejaron de hablar apenas lo vieron. Se detuvo justo en el centro de la plaza. «Quiero decir unas palabras». El silencio fue absoluto. Miró uno por uno a los presentes. «La mujer de la que tantos hablan llegó a mi hacienda cuando yo ya había perdido las ganas de vivir». Hizo una breve pausa. No me pidió dinero. No me pidió tierras.
No me pidió nada. Solo pidió la oportunidad de trabajar, y terminó devolviéndole la vida a mi hogar. Su voz ya no temblaba. Quien vuelva a faltar el respeto a Sonia, también me estará faltando el respeto a mí. Nadie respondió durante varios segundos. Las mismas personas que semanas antes alimentaban los rumores, ahora evitaban levantar la mirada. Doña Custodia fue la primera en romper el silencio. Nos equivocamos. El cura del pueblo asintió lentamente. Juzgamos sin conocer la verdad. Poco a poco comenzaron a escucharse otras voces. Tiene razón. La muchacha nunca hizo nada malo. Solo vino a trabajar. Aquella mañana no cambió solamente la opinión del pueblo. También cambió la manera en que Benedicto se veía a sí mismo. Después de años escondiéndose del mundo, volvía a ponerse de pie para defender aquello que realmente amaba. Cuando regresó a la hacienda, encontró a Sonia sentada en la vieja baranda mirando el atardecer. Ella se levantó al verlo. «Me contaron lo que hiciste». Benedicto sonrió con serenidad. «Durante demasiado tiempo dejé que el miedo decidiera por mí». Se acercó unos pasos más. «Hoy entendí que hay personas por las que vale la pena luchar». Los ojos de Sonia comenzaron a llenarse de lágrimas. Sin decir una sola palabra, apoyó suavemente la cabeza sobre su hombro. Benedicto cerró los ojos por un instante y comprendió que, después de tanto tiempo viviendo entre recuerdos, su corazón finalmente había encontrado el valor para volver a mirar hacia el futuro. Los días que siguieron fueron diferentes. Por primera vez en muchos años, Benedicto caminaba por la hacienda con la cabeza erguida. Ya no evitaba al pueblo ni bajaba la mirada cuando alguien lo saludaba. La paz que había sentido después de defender a Sonia seguía creciendo dentro de él. Una tarde, mientras ordenaba unos documentos en el viejo escritorio de la casa, volvió a encontrar la carta de Rosaura. La sostuvo unos segundos entre las manos y sonrió con serenidad. Ya no le provocaba culpa. Ahora le recordaba que incluso el amor más grande puede enseñarnos a seguir viviendo. Esa misma tarde buscó a Sonia. La encontró regando las flores que ella misma había plantado frente a la casa principal. El jardín, que durante años había permanecido seco, comenzaba a llenarse de colores. «Quiero mostrarte algo». Le entregó la carta. Sonia la leyó despacio, respetando cada palabra escrita por una mujer a la que nunca había conocido. Cuando terminó, levantó lentamente la vista. «Rosaura te amó muchísimo». Benedicto asintió. «Y creo que hoy entendí lo que quiso decirme». Se sentaron juntos en la vieja baranda mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros. «Durante mucho tiempo tuve miedo de volver a ser feliz», confesó Benedicto. Sentía que hacerlo era olvidarla. Sonia negó suavemente con la cabeza. «El amor verdadero nunca desaparece, solo cambia la manera de acompañarnos». Él permaneció en silencio. Aquellas palabras terminaron de derribar el último muro que todavía protegía su corazón. Pasaron varios minutos contemplando los campos en silencio. El viento movía lentamente las ramas del viejo mango bajo el que Benedicto y Rosaura habían compartido tantos momentos. Entonces tomó aire. «Cuando llegaste solo pensaba darte un lugar donde pasar la noche». Sonrió. «Nunca imaginé que terminarías devolviéndole la vida a esta hacienda. Y también a mí». Sonia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Jamás había esperado escuchar algo así. Benedicto tomó lentamente sus manos. «Quiero pedirte algo». Ella sostuvo su mirada. «Quiero que te quedes». Hizo una breve pausa, pero ya no como una trabajadora. Respiró profundamente. «Quiero que esta sea tu casa. Quiero compartir mi vida con vos, si todavía estás dispuesta a caminar a mi lado». Durante unos segundos, Sonia no pudo responder. Había recorrido cientos de caminos buscando un lugar donde pertenecer, y sin darse cuenta, acababa de encontrarlo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «Acepto», fue apenas un susurro, «porque desde el día en que abriste aquella tranquera, dejé de sentirme una mujer sin hogar». Benedicto la abrazó con una ternura que llevaba años guardada. Mientras el sol desaparecía detrás de los olivos, ambos comprendieron que algunas personas llegan a nuestra vida cuando ya creemos haberlo perdido todo, precisamente para enseñarnos que el verdadero hogar nunca es un lugar, siempre termina siendo una persona. La boda se celebró una luminosa mañana de primavera, justo frente a la vieja tranquera de madera donde Sonia había llegado meses atrás con una maleta gastada y un balde vacío. Benedicto insistió en que fuera allí.
Aquí empezó todo, dijo mientras acomodaba una sencilla corona de flores silvestres sobre el cabello de Sonia. Ella sonrió con los ojos brillantes. Y pensar que solo venía buscando un techo. Benedicto tomó su mano. Y terminaste convirtiéndote en mi hogar. Ninguno de los dos pudo contener la emoción. Toda la gente del pueblo asistió a la ceremonia. La misma plaza donde meses atrás habían nacido los rumores, ahora estaba llena de abrazos, sonrisas y buenos deseos. Incluso Octavio se acercó al terminar la ceremonia. «Perdóname, Sonia». Ella lo miró sorprendida. «Te juzgué sin conocerte». Sonia sonrió con la misma serenidad de siempre. «Lo importante es que hoy nos conocemos». Octavio estrechó la mano de Benedicto. «Cuídala. Todos los días de mi vida», respondió él. Con el paso de los meses, Hacienda La Esperanza volvió a hacer honor a su nombre. Los potreros recuperaron su color. Los corrales volvieron a llenarse de animales y la huerta producía más de lo que el pueblo entero podía consumir. Jóvenes de la región comenzaron a pedir trabajo allí, atraídos por el ambiente de respeto que se respiraba en la hacienda. Benedicto jamás olvidó lo que significaba empezar de cero. Por eso siempre repetía lo mismo a cada nuevo trabajador. Aquí lo único que se necesita es honestidad y ganas de trabajar. Y todos sabían que hablaba desde la experiencia. Sonia también encontró finalmente el lugar que durante tantos años había buscado. Nunca intentó ocupar el espacio que Rosaura había dejado. Al contrario, cada aniversario de su partida llevaba flores frescas hasta su tumba y permanecía unos minutos en silencio. Una tarde, Benedicto la acompañó. «Gracias», preguntó Sonia sorprendida, «por respetar una parte tan importante de mi vida». Ella apretó suavemente su mano. El amor verdadero nunca borra otro amor verdadero. Solo aprende a convivir con él. Benedicto sintió que nunca había escuchado una verdad tan sencilla y tan profunda. Los años fueron pasando sin prisa. La casa volvió a llenarse de risas, de conversaciones durante la cena y del aroma del pan recién horneado cada amanecer. El viejo perro volvió a correr por el patio. Los caballos relinchaban al escuchar llegar a Benedicto y hasta el enorme árbol de mango parecía ofrecer una sombra más generosa que nunca. Cada atardecer, después de terminar el trabajo, ambos se sentaban en la misma baranda desde donde Benedicto había pasado años contemplando el vacío. Solo que ahora nunca estaba solo. A veces ni siquiera hablaban. Ya no hacía falta. Una mañana cualquiera, mientras el sol comenzaba a iluminar los campos de la hacienda, Benedicto encontró a Sonia observando el amanecer con una taza de café entre las manos. Se acercó despacio y tomó su mano. «¿En qué pensás?», preguntó ella. Benedicto sonrió mientras contemplaba el camino de tierra por donde ella había llegado tantos meses atrás. «En que la vida tiene una manera muy extraña de hacer las cosas». Hizo una pequeña pausa. «A veces creemos que todo terminó, cuando en realidad apenas está empezando». Sonia apoyó la cabeza sobre su hombro. Frente a ellos, la hacienda La Esperanza despertaba una vez más bajo la luz del nuevo día. Y comprendieron que algunas personas no llegan a nuestra vida para cambiar nuestro destino. Llegan para recordarnos que nunca es demasiado tarde para volver a vivir. Y así, una hacienda que estaba muriendo en silencio volvió a llenarse de vida gracias a dos personas que, sin buscarlo, encontraron en el otro la fuerza para seguir adelante. Benedicto comprendió que amar de nuevo nunca significó olvidar a Rosaura. Significó honrar todo lo que ella le enseñó sobre el amor, permitiéndose volver a sonreír. Sonia, por su parte, descubrió que el hogar que había buscado durante tantos años nunca fue una casa, sino el lugar donde alguien la miró con respeto, creyó en ella y decidió caminar a su lado. Porque la vida tiene una forma muy especial de sorprendernos. A veces creemos que todo terminó, cuando en realidad el destino apenas está preparando el comienzo de una historia mucho más hermosa. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Tú habrías abierto la tranquera para darle una oportunidad a Sonia o habrías tenido miedo de confiar en una desconocida? Cuéntanos tu respuesta aquí en los comentarios. Nos encanta leer cada historia y cada reflexión que comparten con nosotros. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para acompañarnos en muchas más historias, donde la esperanza, el amor y las segundas oportunidades siempre encuentran un lugar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.